Acorde, profe, a la autorización dada por nuestros estudiantes, se ha dado inicio a la grabación de esta réplica de la primera sesión de los CIPAS primera matrícula del curso Fundamentos en Gestión Integral. Profe Waldir, los micrófonos son suyos y la presentación, por favor. Muchas gracias, doctora Eunice. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar en esta sesión, en este momento de aprendizaje, y es algo que nos satisface mucho. Quiero darle también la bienvenida al doctor Gustavo Calderón, quien estará con nosotros también desarrollando en este espacio esta actividad. Y con gusto darle la bienvenida a todos los estudiantes de las diferentes carreras que nos acompañan. Y vamos a permitir a compartir pantalla para dar inicio a nuestra sesión. Buenas noches. Muy buenas noches. Instructor, estábamos varios compañeros en un chat distinto, era el que nos llegó al momento de la inscripción del e-learning. Entonces no sabemos por qué aquel link, y estamos por aquí con el que me confirma, por favor. Quisiera saber si están viendo mi pantalla en el momento. Sí, señor, se está observando la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciados estudiantes, en el día de hoy vamos a hacer la réplica de nuestros CIPAS, Fundamentos Económicos. En estos momentos vamos a dar a conocer nuestra agenda. Primero que todo, vamos a tener un saludo de bienvenida, la presentación de 5 estudiantes, y también vamos a presentar la red de tutores que se encuentra en nuestra zona Caribe. Luego vamos a tener una explicación del CIPAS de la primera matrícula y los cursos de complejidad, y pasamos a desarrollar la temática, los temas como qué es economía, los factores de producción, oferta y demanda, y hablaremos un poco de los colores de la economía. Son los temas que vamos a desarrollar y este es el orden que vamos a manejar. Y primero que todo, vamos a darle la bienvenida a todos los presentes en este CIPAS, que es zonal, y para nosotros es un gusto tener este espacio compartido con ustedes. A continuación, vamos a estar con la presentación de 5 estudiantes voluntarios, y luego presentaremos la red de tutores que nos acompaña en la zona Caribe. Entonces, en estos momentos, 5 estudiantes que deseen hacer su presentación breve para todos los presentes, los escucho por favor, y el doctor Gustavo le dará la palabra a los estudiantes que estarán alzando la manito para que en ese orden sea que se presenten. Adelante. Marcielis, adelante. Buenas noches, tutores, directora y compañeros. Mi nombre es Marcielis María Vega Áñez. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial, pertenezco al CEAP de La Guajira. Muy buenas noches. Un placer compartir con usted. Muchas gracias. Yaletsi, adelante. Buenas noches, mi nombre es Yaletsi Andrea Ospino Bayona, pertenezco al programa de Psicología y estoy ubicada en el UDR Aguachica. Bienvenida. Felicita, buenas noches, adelante. Buenas noches para todos. Mi nombre es Felicita Marcela Muñoz Romero, estudiante de Sociología
cuarto periodo del CESAT Valledupar. Adelante, Clara. Ledis, por favor, cierra el micrófono. Clara, ahora sí, adelante. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Clara Carrillo. Soy estudiante de Administración en Salud del CEAT Valledupar. Pues la vez pasada estuvimos en una webconferencia y creo que habían pocos de Administración en Salud. Un placer. Estoy atenta pues a este CIPAS. Bienvenida, Clara. Lina. Buenas noches a todos los aquí presentes. Mi nombre es Lina Sierra. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y pertenezco a la UDR de Plato. Bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que hicieron su presentación y agradecemos por esa amabilidad. Y en estos momentos vamos a presentar la red de tutores con que cuenta la zona Caribe de este curso de Fundamentos de Gestión Integral. Vale la pena decir que tenemos a la doctora Ángela Molina Costa, donde se encuentra ubicada en Riohacha, en el centro de Riohacha, y observamos su número de teléfono, al igual que su correo electrónico institucional. Contamos con la doctora Ángela María Misger, también de Sagún, Claudia Patricia Tejada de Sagún, la doctora Eunice Robles Cantillo en el CEA Valledupar, quien funge como nuestra directora también, es tutora y directora de nuestro curso a nivel nacional, el doctor Gustavo Calderón Aroca en el CEA de Valledupar, que en estos momentos nos acompaña, la doctora Ingrid Margarita Durán Vélez en Puerto Colombia, doctor Joan Enrique Caballero, Puerto Colombia también, y la doctora Karen Lice Salcedo en Puerto Colombia. Contamos también con la presencia en esta red de María Alejandra Santis de Cosal, Roy Antonio Castillo de Cartagena y Waldir Negrete, quien les habla en el CEA de Valledupar. Esa es la red de tutores que nos acompaña para la zona Caribe. Entonces, gracias por ustedes permitir que nosotros hagamos parte de su formación. Aquí estamos y estamos dispuestos en cualquier momento a aclarar dudas, cualquiera de los tutores que se encuentren en nuestra red, porque se trabaja de manera sincrónica. Y bueno, hablemos un poquito sobre los encuentros CIPAS de primera matrícula, que los cuales están diseñados para los cursos de complejidad y son espacios de interacción social, de bienestar e interacción y de reflexión. Además nos permite hacer análisis de las problemáticas de interdisciplinar que tienen que ver con la formación integral de cada uno de los estudiantes unadistas. En este espacio nos permite a nosotros desarrollar encuentros que nos lleven a despejar una serie de dudas, a interactuar con diferentes personas que se encuentran estudiando diferentes carreras y permite que intercambiemos conocimientos. Y vamos a hablar un poquito, antes de entrar en materia, para ustedes vamos a tratar de lanzar una pregunta como tal para ver cómo van con la actividad y qué tan empapado está de la actividad, y empecemos por hablar todo sobre lo que es economía. Y hablemos de pronto quién tiene un concepto básico de lo que es economía, y podemos estar participando de manera ordenada, y el doctor Gustavo le va a dar la oportunidad a todo aquel que quiera participar. Vamos a ver, ¿qué es economía para ustedes?
Adelante, Maricelis. Bueno, para mí economía, teniendo en cuenta lo investigado y lo dispuesto en el material de apoyo, es la gestión adecuada de los recursos que se tienen a disposición y que sirven para satisfacer las necesidades humanas. ¿Quién otro? ¿Qué otro concepto tenemos? Vamos a ver, doctor. ¿Quién nos va a participar? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Con quién? Les habla Jenny Daza del SEAD Valledupar. Quiero dar una... Bien, gracias a Dios. Quiero dar una opinión con respecto a la economía. Estoy en otra conferencia. Bueno, para mí la economía es una ciencia que se basa en el estudio de actividades con base a la economía como ciencia aplicada hacia el método científico, como lo dice María Okeans. El objetivo de esta pues sería como ese estudio activo económico en la acción encaminada a satisfacer aquellas necesidades de nosotros los seres humanos. Eso lo dice María Okean, 2015. Y ya como para, en términos personales, lo he descrito como esa parte de ciencia que estudia, analiza ese enfoque en el incremento de las riquezas por medio de aquellas diferencias, por medio de aquellas diferentes actividades económicas. El objetivo de esta es como ese estudio fundamental visualizado en esos disímiles movimientos económicos perennes que se trascienden mediante ciertas acciones que irían encaminadas y focalizadas a nuestras satisfacciones. Eso Correcto. significa a nivel personal. Correcto, muchas gracias. Bueno, entonces hablemos un poco de lo que es la economía y miren que ustedes están muy acertadas en la participación que hicieron, y la economía sí es una ciencia social que se encarga o se ocupa de los recursos escasos que existen en una sociedad. Entonces, podemos decir que la economía es una ciencia social que estudia cómo la familia, las empresas o un gobierno organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer necesidades, así tener mayor bienestar en una sociedad como tal. Eso es lo que podemos decir sobre la economía. Y ustedes saben que en esta vida los seres humanos siempre podemos observar que existen necesidades, pero también que se tratan de satisfacer a través de lo que podemos crear, ya sean bienes o servicios. Podemos decir, y lo que usted dijo muy cierto, que se utiliza también a través de las explicaciones que dadas a través del método científico como tal. Entonces el hombre como tal siempre trata de buscar lo que le permita desarrollar en el ámbito con menos, de pronto utilizando menos recursos para tener más bienestar como tal. Entonces, aquí tenemos un gráfico como tal que lo podemos interpretar y teniendo en cuenta todos esos conceptos que ya desarrollamos y que hemos venido hablando, podemos interpretar este gráfico que a continuación estamos presentando acá como tal. Entonces, teniendo en cuenta el gráfico que tenemos, vamos a ver quién nos puede dar un concepto con todo esto presentado a través de nuestras pantallas. ¿Quién se atreve a darnos un concepto corto con el gráfico que tenemos aquí? Bueno, yo lo resumiría de la siguiente manera, teniendo en cuenta cada uno de los términos ubicados ahí. Diría que la economía es un proceso de producción, intercambio, consumo y distribución de bienes y servicios. Correcto.
Y eso es lo que se da en una economía. En una economía se dan procesos de producción, se intercambia, se consume y se distribuye también, pero ¿qué se distribuye? Bienes y servicios. Y si nos vamos un poquito desde pronto de nuestra historia, podemos ver que siempre se han dado los sistemas de producción, pero antes de él también se dio lo que fue el intercambio que se dio en la época antigua, lo que llamábamos como trueque, ¿correcto? Y el consumo siempre ha existido y a través del tiempo hemos visto que se distribuyen de pronto alimentos que se producen o bienes que se producen en una parte para otra parte donde no existen y que se intercambia o que se comercializa lo que son bienes y servicios. Entonces es un gráfico que está muy explícito y podemos interpretarlo a grosso modo. De esta manera podemos decir que el concepto de economía que ustedes manejan es muy acertado como tal. Y dentro de este concepto de economía se habla de producción, distribución y consumo, que es algo que se da, un trío que se da para poder mover la economía. Sabemos que podemos producir, distribuir y para luego consumir como tal. Eso siempre se va a dar en una economía, por eso decimos que ese trío como tal va a existir porque es el principio de la economía como tal. Entonces, quiero que lo sepan que donde hay producción siempre va a existir una distribución y un consumo como tal de un bien o servicio. Aquí tenemos unos interrogantes que ustedes, iniciando de pronto las actividades, se los plantearon y dice el qué, cómo y para qué producir, cuál es el objeto de la economía como tal. Cada sociedad debe realizar como mínimo 3 lecciones básicas y aquí dice el qué producir. ¿A qué se refiere el qué producir? Se refiere a los bienes y servicios y a la cantidad de estos que deben producir en una economía. Como los recursos son escasos, de pronto debe elegir cuánto se debe producir y elegir cómo se debe producir como tal. Entonces, ¿qué se debe producir en una economía? Se da debido a una necesidad. Nosotros para producir debemos saber qué, todo nace de una necesidad. ¿Qué producir? ¿Para qué vamos a producir? Para satisfacer una necesidad como tal. Entonces, el qué producir nos lleva a nosotros a decir, elegir, así es cierta, qué se debe producir y cuánto debemos producir para satisfacer una necesidad como tal. ¿Cómo producir? También se refiere a la combinación de los recursos con las diferentes técnicas que existen, aplicándole conocimiento, ya sea de pronto tecnificado, para poder hacer una producción de manera exponencial que sea eficiente con los recursos que contamos. Para de esa manera, en otras palabras, decir no de pronto hacer desperdicio de los pocos recursos que contamos, sino que saberlo aprovechar al máximo como tal. ¿Y para quién producir? Para eso tenemos que tenerlo claro también. Sabemos de pronto para quién producir cuando nosotros entramos a hacer un análisis minucioso de un mercado como tal y detectar esas necesidades de ese consumidor y saber para quién va dirigido esa producción como tal. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros podemos satisfacer las necesidades cuando ya conocemos un mercado, como tenemos de pronto el mercado específico identificado, cuál es el mercado meta que tenemos nosotros. Y de esa manera podemos decir a quién va dirigido nuestro producto, nuestro bien o servicio como tal. Entonces es importante estos interrogantes que lo tengamos en cuenta. Dentro de la economía se hablan de unos factores de producción como tal. Y ellos son los siguientes. Hablamos de tierra como tal. Hablamos de lo que es el trabajo. Hablamos del capital. Pero también hablamos
de tecnología. Entonces, la Tierra, ¿qué nos